Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y listos para un buen chismecito televisivo. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de un tema que ha estado dando vueltas en la farándula turca y que, sinceramente, nos tiene a todos con el corazón en un puño: las declaraciones de Can Yaman sobre Demet Özdemir. Sí, esa pareja que nos hizo creer en el amor con Erken Cikus, esa pareja que nos vendió sueños de café turco y amaneceres en Estambul. Prepárense porque esto se pone interesante. Pero antes de que nos sumerjamos en este drama digno de una novela, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo, reviews de series turcas que los van a enganchar más que un simit recién horneado, y por supuesto, mucho pero mucho chisme jugoso. Así que no se lo pierdan y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman, nuestro galán de telenovela, el hombre que hizo suspirar a medio mundo con su personaje de Candy Beat, ha estado en el ojo del huracán tras unas declaraciones que han dejado a muchos fans, incluyéndome, completamente desconcertados. Después de años de silencio, de evadir preguntas sobre su relación con Demet Özdemir, finalmente decidió hablar. Y lo que dijo, bueno, digamos que no es precisamente lo que esperábamos. Durante una entrevista reciente, Can fue interrogado directamente sobre Erken Cikus y, por supuesto, sobre Demet. Hasta ahora había sido muy reservado, siempre manteniendo una postura neutral y diplomática. Pero esta vez algo cambió. Can empezó hablando del éxito arrollador de la serie, de cómo marcó un antes y un después en su carrera, y de lo agradecido que está por el apoyo del público. Hasta ahí, todo bien. Pero luego, cuando le preguntaron específicamente por Demet y la química innegable que tenían en pantalla, su respuesta tomó un giro inesperado. Can dijo, y cito textualmente: Demet es una gran profesional. Trabajamos muy bien juntos y el éxito de la serie es prueba de ello. Pero lo que pasó en Erken Cikus se quedó en Erken Cikus. ¡Bum! ¿Lo oyeron? ¿Lo sintieron? El silencio ensordecedor que dejó esa frase. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías, especulaciones y, por supuesto, mucha decepción. Porque, seamos honestos, muchos de nosotros, y me incluyo, albergábamos la esperanza de que hubiera algo más allá de la pantalla, que esa química explosiva que veíamos cada noche se tradujera en una relación real. Pero Can fue tajante. Lo dejó claro. No hay amor. Al menos, no ahora. Ahora bien, aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Porque después de esa declaración, Can añadió algo que, para mí, es la clave para entender todo este asunto. Dijo: en la vida real, las cosas son diferentes. Las personas cambian, las prioridades cambian, y a veces simplemente no es el momento adecuado. ¿Qué significa esto? Pues honestamente podemos interpretarlo de muchas maneras. Podría significar que en su momento sí hubo algo entre ellos, pero que las circunstancias no permitieron que floreciera. Podría significar que simplemente eran demasiado jóvenes e inmaduros para manejar una relación bajo la lupa de la fama. O podría significar que simplemente nunca hubo nada más que una gran amistad y respeto profesional. Pero independientemente de la verdad, lo cierto es que las palabras de Can nos dan una visión más realista del mundo del espectáculo. A menudo nos dejamos llevar por la fantasía, por la magia que vemos en pantalla, y olvidamos que detrás de los personajes hay personas reales, con sus propias vidas, sus propios problemas y sus propias decisiones. Y hablando de decisiones, Demet Özdemir también ha estado en boca de todos recientemente. Como saben, se casó el año pasado con el cantante Oğuzhan Koç, en una boda de ensueño que paralizó Estambul. Sin embargo, los rumores de crisis en la pareja no han tardado en aparecer. Los medios turcos hablan de fuertes discusiones, de diferencias irreconciliables y hasta de una posible separación. Obviamente no podemos confirmar nada de esto. Son solo rumores. Pero lo cierto es que Demet y Oğuzhan han estado bastante distanciados en las redes sociales, lo cual siempre es una mala señal en el mundo de la farándula. Y para colmo, Demet no ha hecho ningún comentario sobre las declaraciones de Can, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que la vida es una telenovela, pero sin los finales felices que tanto nos gustan. Que a veces las cosas no salen como las planeamos.
Que el amor, ya sea en la vida real o en la ficción, es complicado, impredecible y a menudo doloroso. Y también que Can Yaman y Demet Özdemir, a pesar de todo, siguen siendo dos grandes profesionales, dos personas talentosas y exitosas que han sabido construir una carrera sólida y que merecen nuestro respeto. Quizás en el futuro sus caminos se vuelvan a cruzar. Quizás algún día nos sorprendan con una nueva colaboración. O quizás simplemente sigan sus propios caminos, dejando atrás el recuerdo de Erkencikus como un hermoso capítulo en sus vidas. En definitiva, las declaraciones de Can Yaman sobre Demet Özdemir nos han recordado que la vida real no es como la televisión. Aunque nos encante fantasear con romances de película, debemos respetar las decisiones y los caminos de cada persona. Can ha sido claro, lo que hubo en Erkencikus se quedó allí. Demet, por su parte, está lidiando con sus propios desafíos personales. Solo el tiempo dirá qué les depara el futuro. Y bien, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido interesante este análisis de las declaraciones de Can Yaman. ¡Qué dramón, Antes de despedirme, quiero agradecerles por estar aquí, por su apoyo incondicional y por todos sus comentarios. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Así que déjenme saber en la sección de comentarios qué piensan de todo este asunto. ¿Creen que hubo algo más entre Can y Demet? ¿Piensan que Demet está pasando por un mal momento en su matrimonio? Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den un buen me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito, y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima. Pero, esperen. Que la cosa no se queda ahí. Hay más tela que cortar. Porque las declaraciones de Can Yaman, aunque escuetas, han desatado una tormenta de especulaciones y análisis que van más allá de una simple negación de romance. La prensa turca, siempre hambrienta de titulares jugosos, ha diseccionado cada palabra, cada gesto, cada entonación de la entrevista. Y por supuesto, las redes sociales han explotado con memes, teorías conspirativas y hasta peticiones desesperadas para que Can y Demet vuelvan a trabajar juntos. Una de las teorías más populares es que en realidad, Can está protegiendo a Demet. Dado el revuelo que ha causado su matrimonio con Oğuzhan Koç y los persistentes rumores de crisis, algunos creen que Can ha querido desviar la atención de ella, negando cualquier posibilidad de romance pasado para no alimentar aún más los chismes. Es una teoría noble sin duda, aunque un poco ingenua. ¿De verdad Can Yaman tiene tanto poder para controlar el tsunami mediático que rodea a Demet Özdemir? Yo lo dudo, pero en el mundo del espectáculo, nunca se sabe. Otra teoría, mucho más cínica, apunta a que Can está promocionando sus propios proyectos. Como saben, Can Yaman ha estado trabajando arduamente en su carrera internacional, participando en producciones italianas y otros proyectos que lo alejan cada vez más de la televisión turca. Algunos medios sugieren que esta declaración sobre Demet es una estrategia para mantenerse relevante en Turquía, para recordarles a los fans que aunque esté triunfando en el extranjero, no se ha olvidado de sus raíces. Es una jugada arriesgada sin duda, ya que podría alienar a parte de su público, pero también podría generar interés y curiosidad sobre sus nuevos proyectos. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que Can simplemente esté diciendo la verdad. Quizás realmente nunca hubo nada romántico entre él y Demet. Quizás su química en pantalla fue simplemente el resultado de una gran profesionalidad y una buena conexión como compañeros de trabajo. Es una explicación sencilla, pero a menudo, la verdad suele ser la más simple. Pero, ¿qué dice Demet Özdemir sobre todo esto? Pues, como ya mencioné, la actriz ha guardado silencio absoluto. Ni una palabra, ni un comentario, ni un simple me gusta en las redes sociales. Este silencio ensordecedor ha alimentado aún más las especulaciones y ha dejado a los fans preguntándose qué está pasando realmente en su vida. Algunos medios turcos aseguran que Demet está devastada por los rumores de crisis en su matrimonio y que prefiere mantenerse alejada del foco mediático para proteger su vida personal. Otros, en cambio, sugieren que está molesta con Can por haber reabierto viejas heridas y por haberla puesto en una situación incómoda. Y por supuesto hay quienes creen que Demet está preparando su propia declaración, una bomba informativa que dejará a todos boquiabiertos.
Lo cierto es que Demet Özdemir es una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía, y su vida personal siempre ha sido objeto de interés público. Su matrimonio con Oğuzhan Koç fue un evento mediático de proporciones épicas y desde entonces, cada uno de sus movimientos es analizado con lupa. Los rumores de crisis, por lo tanto, no son ninguna sorpresa. Pero, ¿son ciertos estos rumores? ¿Está realmente el matrimonio de Demet Özdemir en peligro? Pues, la verdad es que no lo sabemos. Como ya dije, son solo rumores. Pero lo cierto es que hay algunos indicios que sugieren que algo no va bien. La falta de fotos juntos en las redes sociales, las escasas apariciones públicas como pareja y las supuestas discusiones que han presenciado algunos vecinos son señales que no podemos ignorar. Además, hay que tener en cuenta que el matrimonio de Demet y Oğuzhan se produjo en un momento muy particular de sus carreras. Demet estaba en la cima de su popularidad gracias a Erkenci y a otros proyectos exitosos, mientras que Oğuzhan, aunque es un cantante muy conocido en Turquía, no gozaba del mismo nivel de fama internacional. Esta diferencia de notoriedad podría haber generado tensiones en la pareja, especialmente si ambos son personas ambiciosas y con una fuerte personalidad. Y por supuesto, no podemos olvidar el factor Can Yaman. Aunque Can haya negado cualquier romance con Demet, lo cierto es que su nombre siempre estará ligado al de la actriz. La química que mostraron en Erkenci fue tan intensa y convincente que muchos fans nunca han superado la idea de que estaban hechos el uno para el otro. Esta persistente idealización de su relación podría haber afectado el matrimonio de Demet y Oğuzhan, generando inseguridades y celos. En definitiva, el panorama es complicado y confuso. Las declaraciones de Can Yaman sobre Demet Özdemir han abierto una caja de Pandora llena de especulaciones, rumores y teorías conspirativas. La vida personal de Demet, marcada por su matrimonio con Oğuzhan Koç y los persistentes rumores de crisis, añade aún más leña al fuego. Solo el tiempo dirá qué les depara el futuro a Can y Demet. Quizás sus caminos se vuelvan a cruzar, ya sea en el ámbito profesional o personal. Quizás sigan sus propios caminos, dejando atrás el recuerdo de Erkenci como un hermoso capítulo en sus vidas. O quizás nos sorprendan con un giro inesperado en esta telenovela de la vida real. Mientras tanto, nosotros, los fans, seguiremos disfrutando de su talento, admirando su belleza y, por supuesto, chismorreando sobre sus vidas. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le gusta un buen dramón televisivo? Y más si está protagonizado por dos de las estrellas más brillantes de la farándula turca. Así que amigos, sigan atentos a mi canal, porque les prometo que seguiré investigando y trayéndoles las últimas noticias sobre Can Yaman, Demet Özdemir y todo el universo de las telenovelas turcas. Y no olviden dejar sus comentarios y teorías en la sección de comentarios. Quiero saber qué piensan de todo esto. Un beso enorme y hasta la próxima. No se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Chao, chao.